Aquí se inicia el rumbo de la tarde con los poderosos Juan TH, Rudy González y Georgie Rodríguez. Buenas tardes, amigos. Buenas tardes, don George. Buenas tardes. Aquí estamos, sí. Sí, aquí estamos. Sí, aquí estamos. Buenas tardes. El país marcha, la vacunación sigue. Las tres causales están en discusión ahora de una forma más en el ámbito real del Congreso. Ya se está procediendo con el tema, pero se está prácticamente rehaciendo el código que ya se había aprobado. Se están aprobando artículo por artículo. Digo, se están aprobando, nos están leyendo los artículos para después comenzar a aprobar artículo por artículo, y son 472 más los que se pueden agregar de acuerdo a las observaciones y las propuestas que han hecho algunos sectores, como el caso de Finju, como el caso de un grupo de abogados contratados por el Poder Ejecutivo para ello. El tema está dando vueltas. Si las causales no van, pero si hay una cláusula, un articulado que habla de que si los niños y la madre están en peligro, debía hacerse el aborto. Alguien dice que eso es una causal clandestina, dice Bautas Rojas, que eso es disfrazando una causal. Bueno, el tema está ahí. Mientras tanto, las presiones siguen. El campamento continúa en sus 13. Un grupo de funcionarios del gobierno emitió una carta pidiendo que se aprueben las tres causales. Funcionarios, ministros, funcionarios de primera línea en el tren gubernamental. Por otro lado, la iglesia o las iglesias y los grupos pro vida continúan organizando su caravana para este sábado, mientras todo indica y apunta a que el sermón de las 7 palabras viene por el centro con las tres causales y el aborto. Esos temas están en discusión en el día de hoy. Son temas interesantes. Mientras tanto, también hay mucho ruido con el tema de el defensor del pueblo y los miembros de la Cámara de Cuentas. El Senado lo conoció hoy. Ramón Rogelio Genao dijo que porque no lo aprobamos y no vamos a salir de eso. Y el presidente del Senado hizo lo que establecen los reglamentos, lo mandó a una comisión de estudio con una fecha fija. No más a 14 días deben entregar los informes y proceder al Pleno a tomar su decisión. 14 días sería el 8 de abril próximo, o sea, la semana después de Semana Santa, el miércoles a mediados de la Semana Santa. Esos son los temas principales que siguen dando vuelta. Hoy el Ministerio de Turismo y el Ministerio de las Fuerzas Armadas, en una reunión conjunta, donde dieron una declaración conjunta, se prohibieron todo tipo de fiestas, todo tipo de aglomeración, fiestas en las playas, en todos los balnearios y todos los sitios, prohibido totalmente cualquier tipo de celebración. Conciertos prohibidos, habían como 10 conciertos anunciados para el Sábado Santo, prohibidos. Las discotecas de los centros de turismo deben estar cerradas. Se mantiene también la aplicación de la ley seca viernes, sábado y domingo, que se aplica en todo el país. Entonces, esa información es importante porque el decreto presidencial que estableció el nuevo toque de queda establecía la prohibición, la ley seca de 7 de la noche, la ley seca viernes, sábado y domingo santos. Pero en un articulado más abajo decía, siguen rigiendo las medidas para los centros turísticos. Entonces, podía haber un choque en este sentido, y el ministro de Turismo hoy dijo, no, los centros turísticos tampoco, dentro de lo que es el protocolo que se ha establecido. O sea, yo creo que la prevención que se está haciendo está acorde a las expectativas y a los temores generados en República Dominicana con el tema del asueto largo de la Semana Santa.
Y esto viene a propósito de lo que hemos visto que ha pasado en otros sitios. El caso de Chile, el caso de Brasil, el caso de Miami, son emblemáticos en los últimos días, son muy emblemáticos. Y creo que la prevención no está de más. La gente no se va a morir porque no chelche 3 días y porque no se da un humo cualquier día de estos. Y yo creo que lo que sí puede ser es que sufra un contagio en una situación que no hemos sobrepasado todavía. Apenas estamos comenzando la vacunación de la segunda dosis para los que se vacunaron la primera dosis. Y una gran parte de la población todavía no ha llegado por el rango de edad a comenzar a ponerse las vacunas. O sea, no hemos terminado con la pandemia. No hemos terminado y las estadísticas todos los días lo dicen. Y la realidad de lo que pasa. Pero si no se toman medidas y la gente establece realmente lo que es su responsabilidad y cumple las medidas y la autoridad ejerce las consecuencias por no cumplir la medida, entonces así no vamos a poder salir de la pandemia. Esperamos que estas acciones de las últimas horas anunciadas se cumplan a cabalidad y que podamos seguir sobrepasando este problema que tenemos encima. Buenas tardes, amigos. Si alguien sabe de un remedio para esta garrapela que tengo en la garganta, esta molestia que tengo en la garganta, me han dado a chupar algunas pastillas, pero no resuelven nada. Y tengo una molestia para hablar. Si alguien tiene, Olga, tiene algún medicamento por ahí que sirva para eso, porque he chupado unas pastillas distintas. Tengo 4 días en eso. Hay una muy buena, el Angismet. Y ya eso no sirve para nada. Sí, pasé 2 días chupando esa. Y no me hicieron nada. Luego en la farmacia me dieron otra también y nada. Y para hablar me resulta muy difícil. Más, me voy a marchar. Miren, yo estoy harto del COVID, se lo he dicho. Por eso que dice Rudy es enteramente cierto. Las medidas que se han adoptado pueden ser duras, pero hay que adoptarlas. Si el gobierno hace bien, hacerla cumplir. Y es verdad, usted no se va a morir, porque se puede morir de un humo, pero no se va a morir dejándose dar un humo, ¿no? Así que vamos a mantener la ley seca y vamos a adoptar las medidas, hacer respetar las medidas dispuestas por el gobierno. Es así. Y aunque Rudy lo tocó, yo quiero leer la nota, que es más explícita. Funcionarios piden a legisladores aprobar las 3 causales del aborto. Piden que asuman el compromiso del PRM de defender la vida, integridad y dignidad de la mujer. Y la nota en cuestión dice lo siguiente: funcionarios de alto nivel pidieron este miércoles a los legisladores pronunciarse a favor de que se incluya en el Código Penal las 3 causales del aborto. La modificación de la pieza está en estudio de parte del Congreso. En un documento, no una carta, en un documento enviado a la prensa se constata que el documento es respaldado. ¿Cómo tú vas a poner el documento en 2 líneas? Es respaldado por más de 50 personas, entre los que figuran 3 ministros, 17 viceministros, 20 directores de instituciones, 18 encargados especialistas y otros servidores públicos. La firma del documento está encabezada por los ministros de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, de la Mujer, Mayra Jiménez, y el de Economía, Planificación y Desarrollo, Miki Seara Hatton. La carta también la firman el director de presupuesto, José Rijo Presbot, las viceministras Olaya Dotel, del Ministerio de Economía, y Dilia Leticia Jorge, del Ministerio Administrativo de la Presidencia. También la directora general de Ética e Integridad Gubernamental
doña Milagros Ortiz Bosch, del programa Progresando con Solidaridad, Gloria Reyes, y la presidenta ejecutiva del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, Paula Disla. Llamamos a nuestros compañeros y compañeras del partido a que asuman la postura oficial de la dirección ejecutiva del PRM, en la que nos comprometimos a garantizar la vida, la salud y la dignidad de las mujeres y niñas, expresa el documento. Y yo sobre esto quería decir algunas cosas brevemente. Si la posición del Partido Revolucionario Dominicano, aprobada por su máximo organismo, de aprobar, respaldar las 3 causales, si el presidente de la República durante la campaña electoral se comprometió con respaldar las 3 causales, si la señora primera dama de la República, Raquel Arbaje, por igual se comprometieron con respaldar las 3 causales, ¿cómo es posible que este documento no esté firmado por una mayor cantidad de funcionarios, incluyendo el propio presidente de la República, que está de acuerdo con ella? Por lo menos así lo externó en varias oportunidades. Yo dije hace días que la discusión estaba mal encauzada, que esta discusión debió producirse en el 2010 y ratificada en el 2015. Me refiero a esta lucha, porque permitimos que se constitucionalizara el aborto al aprobar que la vida comenzaba desde el inicio, desde el comienzo del embarazo, desde la concesión de la vida, lo cual también es una discusión científica que no está puesta en relieve en estos momentos y que debió discutirse desde el punto de vista científico, desde el punto de vista médico. ¿Cuándo comienza la vida? ¿Cuándo podremos considerar que el feto es un niño o una niña? ¿En qué momento del embarazo? Y para esa discusión era bueno entonces los ginecostetras, ¿verdad? Y no se hizo tampoco. Si ahora, si eso se aprobó en la Constitución de la República, incluimos en el Código Penal las 3 causales, o las 4 causales, o las 5 causales, o aprobamos el aborto puro y simplemente, estaríamos frente a un hecho inconstitucional. Por lo tanto, había que comenzar esto, primero no aprobando en la Constitución que la vida se consideraba la vida desde la concepción y establecer cuándo comenzaba esa concepción. Si es a la semana del embarazo, como dice una amiga, se detiene en un parqueo y el policía le dice: señora, eso es para embarazada. Dice: sí, pero yo estoy embarazada. Y él le dice: ¿y dónde está la barriga? Dice: no, fue anoche que quedé embarazada. Por lo tanto, si ella se estaba aparcando en un lugar para embarazada, ¿cómo determinar que es verdad que ella estaba embarazada? Y cómo determinar que fue anoche que se embarazó y no esta mañana y no hace una semana, porque eso usted no lo sabe todavía. Por lo tanto, eso era digno de una discusión a ese nivel científico. Ahora, digamos que el Congreso aprueba las 3 causales. ¿Qué va a hacer la Iglesia? ¿O qué va a hacer los sectores que se oponen? Sencillamente producir un recurso de inconstitucionalidad y enviarlo al Tribunal Constitucional, que sin duda va a decir que la aprobación de las 3 causales es inconstitucional, porque de hecho lo sería. Primero habría pues que producir una reforma constitucional, quitar el tema del texto fundamental de leyes de la República Dominicana para después aprobar las 3 causales. No sé si la gente me está entendiendo lo que estoy diciendo con toda claridad. Completamente. ¿Verdad? Bien, son 2 elementos. Ese por un lado, y por el otro, la postura del gobierno, la inconsecuencia del PRM como partido,
Yo recuerdo a José Ignacio Paliza, y recuerdo a otros funcionarios, que cuando Eddie Olivares aspiraba a presidir la Junta Central Electoral, uno de los argumentos por los cuales él no podía aspirar era que el partido había aprobado que ninguno de sus militantes ni dirigentes políticos fuera a la Junta Central Electoral, a la Cámara de Cuentas y demás. Y lo defendieron hasta lo último. Entonces no es posible que ahora ese mismo partido, después que aprobaron las 3 causales, ahora una parte del partido diga, no, yo se acuerdo con las 3 causales. No. Y que en el Congreso, esa postura que viola una política del partido, se pueda expresar. Y no solo que se pueda expresar, sino que se pueda imponer en el Congreso. Y es una incoherencia política, partidaria. O estamos a favor o estamos en contra. ¿Qué aprobó el partido? A favor. Pues entonces todos los miembros, independientemente de que no estén de acuerdo, tienen que acogerse, porque esa es la regla de oro de la democracia. La minoría se acoge a la decisión de la mayoría, no es a la inversa. Y si la mayoría de los dirigentes de ese partido aprobaron las 3 causales, lo lógico es que Pacheco, que aquel, que el otro, y que el otro, y que el otro, se vean obligados a aprobarlo en el Congreso. Igual que en el gobierno. Yo lamento que solo estos funcionarios hayan firmado este documento. Ese documento debió haberlo aprobado todo el gobierno, o en su defecto la mayoría de los miembros del gobierno, de los funcionarios, del gabinete. Yo he dicho en algunas ocasiones, lamento que el presidente de la República vaya por un camino y que una buena parte de los funcionarios vayan por otro. No puede ser. Todos deben ir por el camino indicado por el presidente de la República. O de lo contrario, usted renuncia. No, yo no estoy de acuerdo con el gobierno, no estoy de acuerdo con el presidente de la República, pero la gente prefiere quedarse callado y no decir lo que piensa. Yo sigo sosteniendo que estoy de acuerdo con el aborto, que es un asunto de género, que son las mujeres las que tienen que decidir sobre su cuerpo, no yo. Yo no puedo decidir si Olga decide cortarse el pelo o no, de teñírselo de marrón o de rubio o de verde o del color que ella quiera, porque ese es su pelo, no es el mío. Y ella decide cómo manejarlo. Igual si le gusta el azul o si le gusta el negro. Yo no tengo por qué imponerle a ella un color de vestimenta, porque de eso se trata, de respeto al derecho ajeno. Por eso, ¿qué hago yo? No milito en ningún partido. No soy parte del PRM, no soy parte del PRD, y terminé mi vida partidaria, porque yo no soy de la gente que va a un sitio a levantar la mano. Yo tengo una posición frente a todo. Sobre el aborto, estoy de acuerdo con el aborto. Eso es la mujer quien decide cuántos hijos tener, si decide tener 2, 3, 4, 5, como igual si decide no tener ninguno, como ocurre en Europa, que es un continente de viejos, porque las féminas decidieron no parir y no tienen hijos, o tienen muy pocos, y usted no deja de ser mujer porque no tenga hijos, porque hay quienes creen que la mujer es una incubadora, que su papel en la vida es tener hijos, y yo no creo eso. El crecimiento poblacional de la mayoría de los países europeos es -2, -3, porque la población sencillamente es de gente muy adulta. Yo llamo a la coherencia del gobierno, a la coherencia en la aplicación de las políticas públicas sobre el aborto y sobre muchos otros temas. Porque el PRM, el PLD o cualquier partido debe llegar al gobierno con una plataforma programática, ideológica, para impedir que estas cosas ocurran. ¿Verdad? Bueno, dicho esto, me callo y me largo. ¿Por qué? Me duele la garganta. ¿A usted se le paga el día completo? Me duele la garganta. Y nadie ha llamado para decirme, mira, tómate, aunque sea una pastilla de cianuro. No me quiere la gente. No, pues entonces no acabaríamos con tu garganta, sino con el cuerpo entero. Oye, eso. Con el cuerpo entero. Bueno. Mira, la realidad es que
el tema es una discusión interesante, pero es una discusión donde es multifactorial. Y al ser multifactorial, puede provocar distorsiones en la realidad. Tiene un tema moral, hay un tema político en el mismo, y hay un tema realmente de institucionalidad. Y a final de cuentas, el tema va a llegar al Tribunal Constitucional, que es quien va a tomar la decisión, y la decisión del Tribunal Constitucional parece ser muy clara, porque el Tribunal Constitucional lo único que puede hacer es apegarse a lo que establece la Constitución, y la Constitución establece claramente ese principio. Yo creo que yo estaba revisando textos precisamente sobre este tema. En el párrafo 1, el artículo 4 de la declaración del Consejo de la Comisión Interamericana de Justicia, con sede en Costa Rica, establece casi igualmente el principio de la preservación de la vida, y habla desde la misma concesión incluso. Parece que de ahí se tomó casi un calco con palabras diferentes para hacer ese párrafo 37, ese artículo 37 de la Constitución de la República. Sin embargo, aunque eso lo establece la Corte Interamericana, aunque lo establecen los principios de la Corte Interamericana, en la mayoría de los países de América Latina, muchos de ellos, el aborto está aprobado. Y donde no está aprobado hay causas donde se permite el aborto. El último caso emblemático fue después de la lucha que se llevó en Argentina, que fue una lucha de casi 2 años, con situaciones y con alternativas legislativas, como lo que está pasando en República Dominicana. Y finalmente en diciembre del año pasado se aprobó definitivamente el establecimiento del aborto como algo regular en causas específicas en Argentina. Por eso digo, hay situaciones, porque cómo seguir los lineamientos, por ejemplo, de la Corte, cómo seguir los lineamientos de la Constitución, y cómo poder plasmar en un código o en una ley o en una decisión unilateral una posición de esta naturaleza. Es muy conflictivo, muy conflictivo. Y el poder de la Iglesia en República Dominicana, por más que se haya podido menguar en el tiempo y no sea tan absoluto, que no era absoluto, pero tan absoluto como lo fue muchos años atrás, todavía es muy grande, muy influyente y de mucha fuerza en la toma de decisiones en la República Dominicana. Don George. Bueno, así es. Yo he estado viendo las alturas. Bueno. ¿Qué hora es? Las 5 y 24 minutos. Ahora en este momento. Qué cruz tan pesada, qué largo el camino. Más de 25,000 personas recibieron ayer la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Santiago es de las primeras provincias en vacunar a todos los profesores. A propósito de que era una de las condiciones que planteaba la ADP, Asociación Dominicana de Profesores, para el reinicio de las clases semipresenciales. Ahora han fijado una posición radical que se oponen a volver a las aulas. Pero habían dicho, y se le complació, el ministro de Educación cumplió su promesa de vacunar a los profesores. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, dijo que más de 25,000 personas recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19, mientras se inició el proceso para la administración de la segunda dosis. Están vacunando de forma masiva. En la mañana de hoy, George, Juan y amigos, Olga, yo fui al Supermercado Nacional de la Lincoln con 27 de febrero, muy temprano en la mañana, a 8 de la mañana. Y cuando entraba hacia el parqueo, el parqueo techado hacia arriba, vi en el parqueo muchos vehículos, casi lleno el parqueo de enfrente, y un gentío. Y yo pensé, ¿qué pasa? Primero me extrañó ver tantos vehículos a esa hora. Incluso cuando subí arriba no habían vehículos en el parqueo techado del segundo piso.
y el parqueo de abajo lleno y el montón de gente. Y le pregunté a uno de los seguridad, me dice, no, mire, esas 2 carpas que están ahí, que están vacunando. En el parqueo, 2 carpas instaladas estaban vacunando. Y la cantidad de gente que había a esa hora, si estaban vacunando a las personas en la segunda dosis, son personas de 70 años en adelante, que son las personas que se vacunaron junto con los médicos en la primera oleada, que son los que le tocan ahora de principio. Médicos y personal médico. Los médicos y personal médico se vacunan en los hospitales, fueron vacunados en los hospitales, donde prestan servicio. O sea, yo me supongo que lo que habían, no pude verlo, pero me supongo que eran personas ya de 70 años en adelante, porque no están vacunando personas fuera de ese rango, sino aplicando la segunda vacuna a los que primero la tomaron, como indica la lógica, debe ser así. Con lo que te quiero decir que mucha gente está acudiendo a la vacunación. No me extraña la cifra de 25,000 en un día y creo que son los primeros que se vacunaron, creo que es más o menos es el ranking. Me gustó esto porque te mandaste, parece que tú estás pasando por esa situación. Tú debes mandar. Yo. Mi esposa es muy buena. Puso todo a mi nombre. El agua, la luz, el gas, Netflix, el tablet, el internet, el Netflix, el supermercado, el colegio de los niños, entre otras cosas. No me atribuye haberte mandado eso, que yo pensé que eras tú que me lo había mandado a mí. Mira, el próximo lote de 1 millón de dosis que debe venir de la China, contratado por el gobierno dominicano, está supuesto a llegar antes de finalizar el mes. Sí, se había dicho que el 25 inicialmente, pero que podía dilatarse 1 o 2 días más. Con ese lote de vacunas, de dosis de la vacuna, se utilizarán en el programa de primera dosis para las personas que tengan 68 años y quizás se llegue a la población de edad más reducida. Sí, porque ya los de más de 70 casi todos van a estar vacunados, ya, incluso con la segunda dosis. Pero bueno, mira, el sistema, si fluyen las vacunas, en la forma como se ha hecho hasta ahora, va bien. Va bien, la gente ha respondido a vacunarse. La gente no ha tenido temor al tema de la vacuna y como tú señalaste ayer, en el periodo de Semana Santa se va a seguir el plan de vacunación. Sí, por las personas que ya tomaron la primera dosis. Lo que te quiero decir es que la gente no está teniendo temor de que si la vacuna me da una reacción, de que si me va a pasar esto, me va a pasar que si son chinas, que si son americanas, que si son rusas. La gente está yendo a vacunarse porque ven en la vacuna la posibilidad real de poder enfrentar con éxito lo que no se ha podido enfrentar hasta este momento frente al COVID, que no sea el distanciamiento, lavarse las manos, usar mascarilla, pero medicamentos. Solamente se han generado una serie de medicamentos para fortalecer la parte inmunológica y para evitar que te pueda dar más fuerte la enfermedad. Ahora con la vacuna ya la situación parece ser diferente. Pfizer está en vías de desarrollo de un medicamento oral para combatir el COVID. También está desarrollando otro medicamento anal para combatir el COVID. Eso es para los anos. Acuérdate que José Jaque me manda este meme, que hoy es jueves. El lobo siempre será malo si solo escuchamos la versión de Caperucita. pero total, Filosofía pura. Total, que en el cuento, Caperucita no es la protagonista, es el lobo. Ojo. Sí, pero siempre, si no escuchamos lo que dice el lobo, no escuchamos lo que dice Caperucita. Pues hay tantas versiones ya, que el lobo hay en alguna que aparece deseable. Vamos a la pausa.